Está con nosotros Ángel Banero, él es el colectivo Cañete, bienvenido. Disculpa Ángel que te he tenido acá esperando mientras palabreaba yo. Gracias por la oportunidad. Un saludo a Cañete y al distrito de Nueva Imperial que está de aniversario en este momento. Y que está sufriendo por el tema ¿Cuántos años tiene el Hospital de Salud de Cañete? Fue construido en el año 48 con Bustamante y Rivero, cuando todavía eso era Hospital Obrero. Años después, Odría recién crea el Hospital Empleado, ¿no? Y se creó para 16.000 obreros. Ahora debe atender a 69.000 afiliados, es decir, 4 veces más con la misma infraestructura. Tiene 37 médicos, cuando los estándares de salud te dicen que tiene que haber un médico por cada 700 afiliados, es decir, debería tener 99 de 100 médicos. Y tiene carencias de especialistas, ¿no? O sea, el problema no es solo que te dan una cita 1, 2 o 3 meses, sino que nunca te la dan porque no está el especialista, ¿no? O sea, que no solamente tienes ese problema como ocurre en todos lados, que tienes una urgencia y tu urgencia tiene que esperar 90 días, 120 días, sino que hay casos en que no te puedes atender en Cañete, tienes que ir ¿dónde? A Ica, a Lima. O sea, lo más cerca te resulta Lima. ¿No? ¿Qué situación más absurda? Y todo esto de alguna manera lo hemos cotejado con una encuesta, le hemos preguntado al afiliado cómo está el servicio, en infraestructura, en equipamiento, en atención médica, en programación de citas, y del 70 al 80% te califica el servicio como deficiente, ¿no? Ahora, esto en realidad es una oportunidad para el salud porque la urgencia es mejorar el servicio a todo nivel, ¿no? Y allí se necesita desde gestión y se necesita recursos. O sea, este tema de la ley aprobada que le resta presupuesto a salud va en contra de las necesidades de todo el sistema, ¿no? Porque un problema adicional que tienen las provincias es que los médicos no quieren ir a trabajar a provincias. ¿Por qué? Porque aquí en Lima trabajan medio tiempo y medio tiempo en el sector privado. En provincia no tienen esa posibilidad porque el sector privado es muy pequeño en cuanto a salud. Entonces no tiene un ingreso que sea proporcional o mayor. Porque el negocio es, como tú dices, trabajar en un hospital donde además atienden un flujo muy grande de pacientes, se actualizan profesionalmente, ¿no? Pero el dinero lo ganan en el sector privado, ¿no? Claro, en la consulta privada. Y en provincia no tienen esa posibilidad, por eso el salud debe considerar aumentar de manera importante las remuneraciones en provincia, si no, nunca va a haber especialistas, están que convocan las plazas y por tercera vez las están esperando. Hay un tema, ¿cuántas horas trabaja al día en la investigación que ustedes han hecho en el caso de Cañete un médico? Un médico está en promedio 4 horas. 4 horas diarias. Sí. Pero tienes un déficit de atención, o sea, porque si la cita te la patean a 3 meses, quiere decir que tienes dos soluciones: o contratas más médicos de 4 horas, o extiendes el horario de atención de los médicos y les pagas más. Pero ahí entra un problema de capacidad. No hay camas, no hay consultorios. O sea, el hospital de Cañete tiene que duplicarse en cuanto a capacidad, ¿no? Cuenta con 70 camas en este momento, tiene que llegar a 140 camas, duplicar el área de emergencias, duplicar el área de consultorios y duplicar, y en caso de médicos es triplicar la oferta de médicos que hay actualmente, ¿no? ¿Y qué pasó con el proyecto de un nuevo hospital para Cañete? ¿En qué quedó eso? Eso fue una intención de fue buena voluntad de los directores de Salud Cañete, pero aquí en Lima nunca se llegó a planificar en cuanto a presupuesto, nunca se llegó a asignarle un presupuesto, ¿no? Y eso de alguna manera coincidió porque esto de la exoneración de las gratificaciones al aporte de salud ya viene desde el 2009. Entonces de alguna manera coincidió con este bajón de los ingresos de salud. Y hay que decirlo, ¿no? De alguna manera ha sido una excusa para dilatar y no hacer varios proyectos de infraestructura que requiere salud. Ahora, que ustedes han estado recolectando firmas, ¿no? No solamente han realizado una investigación, sino ¿y qué es lo que están reclamando al solicitar estas firmas de apoyo? Mira, nosotros en positivo le pedimos a Salud Nacional más infraestructura para Cañete, más equipamiento, más especialistas médicos y que de alguna manera mejore la gestión, ¿no? Porque programarte, algo que ya se corrigió, las citas, tenías que ir a las 5 de la mañana para pedir tu cita, ¿no? Entonces la gente estaba desde la 1 de la mañana haciendo cola. Y la cita te lo daban aquí a 2 meses, o sea, no tenía sentido hacerte madrugar para darte la cita a 2 meses, oye, ¿por qué no la programas en la mañana o en la tarde? ¿No? Pues eso ya se corrigió.
Y estamos presionando porque se sigan corrigiendo varias cosas que se pueden hacer en Cañete, pero lo central es que necesitamos presupuesto. Aumentar 70 camas requiere 70 millones de soles y el presupuesto adicional para contratar efectivamente a los médicos, ¿no? De nada vale sacar una convocatoria de especialistas en las condiciones actuales cuando se está declarando desierto y nadie quiere ir. Pero ¿cuál es el problema? ¿Es falta de recursos? Es decir, ¿no tiene presupuesto salud de Cañete para enfrentar estos requerimientos? Para un médico no es atractivo ir a Cañete por la remuneración y segundo por la imposibilidad de trabajar en el sector privado allá en la provincia, ¿no? Ahora, pero ¿qué habría que hacer? El problema es que esto nos lleva directamente, o sea, la presidenta de Salud, la doctora Virginia Bafigo, está diciendo esto tiene que ver con un problema de que no tenemos los recursos que deberíamos tener. Ahora, no tienen los recursos porque hay dos razones. Una de ellas es la exoneración de las gratificaciones, que en realidad hace feliz al que recibe la gratificación sin descuento, pero es bien demagógico también, ¿no? Los políticos, ¿no? Porque todos han votado, ¿no? ¿no? Y porque esto proceda para que, digamos, endulzar a la gente, pero no se están haciendo responsables de las consecuencias de una decisión de esa naturaleza desde el punto de vista de la finanza de salud. Y no lo dicen transparentemente, porque salud lo paga el empleador. O sea, el trabajador no lo ha pagado nunca. El empleador es el que paga el salud. Entonces aquí demagógicamente se le hace entender al trabajador que ya no vas a pagar el salud cuando nunca lo has pagado, siempre lo ha pagado el empleador. Entonces, esto de las gratificaciones se suma a, yo soy del sector agro, pero tengo que admitir que el régimen de promoción agrario que le permite al empleador no pagar 9% como pagan todos en el régimen general, sino pagar 4%, ha hecho que en el agro se afilien más de 500.000 de personas a salud con una cuota de aporte más baja. Entonces estás hablando de que salud debe atender a 500.000 de personas y recibe mucho menos aporte, digamos, menos de la mitad de los aportes que... Por esto, ¿no? Entonces, si el Estado dio un régimen de promoción para el agro, el Estado debió compensar lo que deja de recibir de salud, ¿no? Bueno, y el Estado debió comenzar por ajustar a sus organismos en todos los niveles para que paguen a salud, porque resulta, hasta ahora nadie se ha atrevido a dar una cifra exacta de cuánto le deben las diferentes instituciones del Estado. O sea, la gente del Consejo de Ministros dice, no, son los municipios y los gobiernos regionales los que deben, pero igual es el aparato del Estado el que le debe ¿cuánto? 1.000 millones, más de 1.000 millones. En salud ha soltado la cifra de 4.000 millones de soles en total, deuda pública y privada. Aproximadamente la mitad ha dicho que es sector público, incluidas las empresas públicas. Ha salido el ministro diciendo que no, que son 1.300 millones y la mayoría son de gobiernos regionales y municipales. Pero de cualquier forma, se debe sacar un mecanismo que le permita a salud embargar la cuenta. Claro, porque lo que hay que ser claro es en esto. Es dinero que le han descontado al trabajador, ¿no es cierto? Porque toman una parte de lo que deberían pagarte y esa parte que te corresponde, que es tuya como trabajador, se la están dando a salud y no se la dan, se la quedan a mitad del camino. Entonces, es una especie de apropiación ilícita lo que están haciendo, ¿no? O de perro muerto. Entonces, tú dices, tendría que actuar de una manera más drástica de salud. Como la SUNAT, ¿no? Tú no le pagas a la SUNAT, te embarga la cuenta bancaria. El salud debe permitirle embargar la cuenta del municipio, del gobierno regional para cobrarse inmediatamente. Aquí es un tema de salud. Recordemos que salud y educación es lo más importante en el país. Ahora, ¿qué tienen los municipios en muchos casos y los gobiernos regionales? ¿Terreno? No, tienen sus cuentas líquidas en el Banco de la Nación. O sea, tienen que permitirle embargar las deudas de estas cuentas del Banco de la Nación, algo tan simple. Y ahí los pones contra la pared, claro, y los obligas a contra... Porque, por ejemplo, yo creo que no sería mala idea. O sea, ¿qué requiere salud? Requiere terrenos para construir hospitales, ampliar sus centros de atención, sí, ¿no? Por ejemplo, que se embarguen por los terrenos, ya te resolviste con lo que vas a gastar en infraestructura, Pero digamos, no es tan líquido, ¿no? Tienes la cuenta del banco, cada entidad tiene varios millones en el Banco de la Nación y las deudas que le den a salud por entidad no es mucho, estamos hablando de 500.000 soles, 1 millón de soles, 2 millones de soles por municipio. Entonces, en términos presupuestales no es mucho para ellos, pero no le pagan. Pues. Hay que hacer algo. Lo que tú propones, Ángel, es que embarguen las cuentas. Claro, que embarguen las cuentas. Además, es lo que correspondería, ¿no? Por supuesto. Ahora, lo que es sorprendente es el tamaño de la deuda del sector privado.
¿no? Que es enorme también. Pero eso sí es más entendible porque si vas al detalle, la mayoría son pequeñas pequeñas empresas que quiebran. Muchas que se liquidaron y no cumplieron. En agroexportación, por ejemplo, cada año entran más de 1000 empresas, pero salen también más de 1000. Entonces, muchas empresas quiebran y ese camino se quedan con deudas de salud, ¿no? Ahí es más difícil, pero en cambio tienes un municipio, un gobierno regional. Claro, más fácil sería la cobranza. O sea, lo que es cierto es que en diferentes lugares, o sea, hay un problema financiero aparentemente en este momento en el salud. Así es. Que tiene que ver con dos factores, que tiene muchísima más gente para atender, porque no solamente hay la ley de promoción de la inversión en el agro, Apicultura también, ¿no? También hay forestal también. o sea, ¿cuánta gente más ha incrementado en salud como su potenciales? Principalmente es agricultura. Un tema también adicional ha sido las empleadas del hogar, ¿no? Deben haber 200.000 o 300.000 empleadas del hogar y esto es con sueldos bajos, ¿no? O sea, obviamente a salud le conviene que se afilien los que ganan más, entonces, pero mientras más le afiliemos gente con sueldos bajos, esto hace pues que comparativamente los ingresos de salud disminuyen. O sea, en resumen lo que tiene es que tiene muchísimos más usuarios y menos ingresos, deudas por cobrar y encima esto de las gratificaciones, que nos ha hecho felices a los que cobramos gratificación o a los que cobran gratificación, pero que te está creando un hueco en las finanzas. Y hay que sumarle que los que tenían sueldos más altos se han ido a las EPS, ¿no? Se han ido al sector privado, entonces también le está prestando. Bueno, está claro que esto es un tema, mire, de estas cosas son de las que hay que hablar, porque en realidad el Congreso ha estado muy interesado en bien demagógico, ¿no? Ocuparse solo del tema pues, de las gratificaciones, pero no se ocupan de cómo resolver el problema de fondo de salud. Muchas gracias, Ángel Manero.